Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta blusa tejida a crochet para mujer. Es una blusa que tiene una estructura especial porque vamos a hacer una blusa que tiene una manga tipo murciélago. Es un tipo de manga que hace que la prenda sea muy amplia y cómoda y además utilizaremos dos puntos, uno en la parte inferior, otro en la parte superior y los dos son muy ligeros, así que nos va a quedar una blusa comodísima que además es muy fácil de tejer. Les voy a dar las instrucciones para tejerla en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla, es decir, cada vez que yo les doy una instrucción van a ver que por aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. Para tejer la blusa necesitamos hilo o lana en un grosor 2 o grosor fino. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Utilizaremos un gancho 4 milímetros para tejer la blusa. Opcional es un gancho 5 milímetros, es opcional para tejer las cadenas de inicio. Y necesitamos también un gancho 3.5 milímetros para hacer el resorte del cuello. También necesitamos aguja lanera, tijeras, cinta métrica y muchas ganas, que esto va a quedar muy bonito. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y denle al me gusta que está ahí abajo, por favor. Eso nos ayuda muchísimo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana o hilo formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter el gancho en ese arito que quedó y aquí, yo sugiero hacer las cadenas de inicio, solo las cadenas de inicio con un gancho, un número más grande al que vamos a utilizar en toda la blusa. Es decir, utilizar un gancho 5 milímetros. La blusa la vamos a tejer con un gancho 4 milímetros. Yo sugiero esto para que en la parte de abajo no nos quede tan apretado. Pero esto es opcional. Si alguien quiere utilizar su gancho 4 milímetros también para hacer las cadenas de inicio, háganlo. No hay ningún problema. Yo lo voy a hacer para que no me quede tan apretado el tejido en la parte de las cadenas, ¿ok? Pueden hacerlo ustedes así también. Entonces, voy a tomar el gancho 5 milímetros, lo meto en ese arito que quedó y lo ajustamos. Y ahora vamos a tejer 61 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, si utilizaron el gancho 5 milímetros, entonces es momento de dejarlo. Este ya no lo vamos a utilizar, lo dejamos a un lado y tomamos el gancho 4 milímetros, que es con el que vamos a tejer la blusa, ¿ok? Entonces gancho 4 milímetros y comenzamos la primera vuelta. Lo haremos en la segunda cadena desde el gancho, así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto bajo extendido. Para eso metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos una argolla y lazada sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo extendido y continuaremos haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos una argolla y lazada sacamos 2 argollas. Siguiente cadena, igual metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos una argolla y lazada sacamos las 2 argollas que nos quedan. Entonces vamos a continuar haciendo un punto bajo extendido en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan ya 2 cadenas donde tejer, así que voy a hacer estos puntos bajos extendidos.
Aquí está la última cadena. Como hicimos 61 cadenas para comenzar y esta vuelta la iniciamos en la segunda cadena desde el gancho, tenemos en total 60 puntos bajos extendidos. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Continuaremos haciendo puntos bajos extendidos. Vamos a empezar en el primer punto. Ahí tejemos el primer punto bajo extendido, así que ahí metemos el gancho y tejemos ese punto bajo extendido. Y vamos a continuar haciendo uno en cada punto. Aquí voy al que sigue y hago un punto bajo extendido. Siguiente punto. Igual. Entonces vamos a tejer un punto bajo extendido en cada punto. Terminamos la vuelta. Aquí está mi último punto. Por favor, siempre lleven la cuenta de sus puntos. En este caso deben de tener el mismo número de puntos que en la primera vuelta. Continuaremos repitiendo la vuelta número 2, es decir, seguiremos tejiendo un punto bajo extendido en cada punto hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 5 centímetros. Pues ya he alcanzado esos centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 5 centímetros. Si ustedes también ya terminaron esta parte, pues vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y es en esta vuelta donde comenzaremos a hacer los aumentos para darle forma a la blusa con esta manga murciélago que vamos a hacer. Entonces, comenzamos en el primer punto, tejemos ahí un punto bajo extendido. Y ahora en el segundo punto es donde vamos a hacer el aumento. Vamos a tejer 2 puntos bajos extendidos en ese punto. Así que metemos el gancho, hacemos un punto bajo extendido y en el mismo punto hacemos otro. Aquí ya tenemos entonces un aumento. Aumentamos un punto. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo extendido en cada punto y nos vemos al llegar acá al penúltimo punto. Ahí los veo. Una vez que llegaron al penúltimo punto, ahí haremos otro aumento. Lo haremos igual, tejiendo 2 puntos bajos extendidos en el mismo punto. Así que vamos ahí, tejemos uno y otro más en el mismo punto. Y ahora terminamos la vuelta normalmente en el último punto haciendo un punto bajo extendido. Así que al final de esta vuelta hemos aumentado 2 puntos. Uno lo aumentamos aquí en el segundo punto y el otro lo aumentamos acá en el penúltimo punto. Y vamos a continuar repitiendo esta última vuelta tal cual acabamos de hacer, es decir, continuaremos aumentando de la misma manera hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el inicio 26 centímetros, que son los que yo ya tengo aquí. Y como ven, mi tejido se ha ido ensanchando hacia un lado y hacia el otro. Así que estamos formando las mangas. En mi caso, yo tengo en esta última vuelta que tejí 118 puntos y esto mide de ancho aproximadamente 83 centímetros. Pero a ver, aquí quiero hacerles una aclaración. Si ustedes tienen más o menos puntos o si mide un poco más o un poco menos de ancho, por eso no se preocupen. En esto va a haber variaciones, pues no estamos cortando una tela, estamos tejiendo. Cada quien teje con una tensión diferente, cada quien pudo haber acomodado su tejido más estirado o pudo haber medido un poco más arriba, un poco más abajo. Así que por eso no se preocupen, si tienen un número diferente de puntos al mío o si mide un poco más o un poco menos,
No pasa nada, ¿ok? Estos son puntos aproximados y centímetros aproximados. Si ustedes ya alcanzaron entonces los centímetros que necesitaban de altura, vamos a continuar con la siguiente puntada. Este es el delantero de la blusa que estamos haciendo. Empezamos aquí, tejimos unos centímetros donde no aumentamos y luego continuamos aumentando en toda esta parte y hemos llegado justo aquí. Ahora vamos a tejer ya sin aumentar, vamos a hacer esta parte de aquí que además de no aumentar más, vamos a tejer con otro punto que es sencillísimo y va a quedar muy bien. Entonces vamos a seguir. Ahí donde terminamos vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo para subir y damos vuelta al tejido. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer puntos altos dobles, así de sencillo. Empezamos a tejer en el primer punto. Ahí entonces damos 2 lazadas, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto doble y vamos a continuar haciendo uno en cada punto. Así que vamos al que sigue, damos 2 lazadas, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Nuevamente, 2 lazadas, metemos el gancho en el punto que sigue y vamos sacando de 2 en 2 las argollas. Muy fácil. Entonces, vamos a continuar haciendo un punto alto doble en cada punto y yo los veo al final para decirles cómo terminar. Pues estoy en el final de la vuelta, se han ido quedando esos puntos altos dobles y voy a hacer aquí. Voy a tejer en el penúltimo punto, hago igual un punto alto doble. Y ahora, en el último punto vamos a hacer un poco diferente. Vamos a hacer un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Lo vamos a hacer así. Damos 2 lazadas, metemos el gancho en el último punto. Lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí vamos a dejar ese punto alto doble, no lo vamos a cerrar. Vamos a comenzar ahora un punto alto ahí en el mismo punto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en ese último punto, otra vez, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ahora ya tenemos un punto alto doble y un punto alto sin terminar, sin cerrar. Así que ahora vamos a dar una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. Así. De esos 2 puntos estamos haciendo uno nada más, así que no se preocupen, no es un aumento. ¿Para qué lo estamos haciendo así? Pues bien, esto nos va a ayudar a evitar que nos quede un agujero al final cuando hagamos el resorte tanto de las mangas como del cuello. Si dejamos solamente un punto alto doble aquí en la orilla, entonces al hacer ese resorte probablemente se abra y nos quede un agujero que no se vea bien. Entonces por eso es que tenemos que terminar las vueltas que hagamos con puntos altos dobles, es decir, todas las vueltas que hagamos ya en esta parte hasta el final, en todas vamos a terminar de esta manera, haciendo un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos, ¿ok? No se olviden de eso. Continuarán repitiendo esta última vuelta que acaban de hacer, esta vuelta de puntos altos dobles, tal cual acaban de hacer. Acuérdense que subieron con 2 cadenas que no cuentan como un punto y acuérdense por favor cómo terminan. Entonces van a continuar repitiendo esta vuelta hasta que su tejido alcance aproximadamente, midiendo desde el inicio, 31 centímetros, que son los que yo ya tengo aquí. Una vez que tengan los centímetros que necesitaban, entonces formaremos el cuello. Para el espacio del cuello vamos a centrar aproximadamente 18 centímetros en el tejido. Yo aquí he colocado un marcador en la mitad y a partir de ahí he medido 9 centímetros hacia cada lado. Ustedes hagan lo mismo
Y muy importante, asegúrense de tener el mismo número de puntos a cada lado, ¿ok? Si no es el caso, entonces muevan sus marcadores. Continuaremos tejiendo sobre los puntos que nos quedaron a cada lado de los marcadores. Entonces, vamos a seguir haciendo puntos altos dobles y nuestras vueltas comenzarán igual con 2 cadenas y terminarán igual. Entonces, subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos un punto alto doble en el primer punto y continuamos así hasta llegar al marcador. Muy importante, acuérdense cómo deben determinar la vuelta. Yo aquí, por ejemplo, tengo el último punto. Aquí donde tengo el marcador comienzan los puntos del cuello. Entonces, en el último punto tenemos que terminar con un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos, así como lo hemos hecho en el resto de las vueltas. Entonces, comenzamos en ese último punto, un punto alto doble. Comenzamos un punto alto en el mismo punto y lo cerramos juntos. Y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que tenemos ahora, igual que como lo hemos hecho, subiendo con 2 cadenas, tejiendo un punto alto doble en cada punto y terminando, ya saben, con un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Vamos a continuar entonces haciendo lo mismo, pero ahora sobre estos puntos hasta que el tejido alcance 39 centímetros, midiendo desde el inicio. Son los que yo aquí ya tengo. Así es como ha quedado este lado del escote. Me falta hacer nada más el último punto. Entonces voy a hacer ese punto que me falta en el último punto. Tengo que hacer un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos, así como siempre. Así que voy al último punto, comienzo un punto alto doble. Y ahora comienzo un punto alto y lo cierro juntos. Bueno, si ustedes también entonces ya terminaron, vamos a cortar el hilo. Si el hilo les quedó, así como a mí, en el lado del cuello, no hace falta que dejen una hebra larga, pues no la vamos a utilizar para coser. Si por el contrario el hilo les quedó acá en este lado, en el lado exterior, en el lado de la manga, entonces sí tienen que dejar una hebra muy larga porque esa hebra la vamos a utilizar para coser un hombro. Como en mi caso, a mí me quedó el hilo en el lado del cuello, entonces no lo dejé largo. Una vez que lo hayan cortado, entonces lo van a pasar por la argolla que tienen en el gancho, así. Y jalan. Ya tenemos un lado del escote, ahora vamos a tejer el otro, entonces vamos a agregar una hebra nueva. Nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta de puntos altos dobles que hicimos aquí. Y vamos a agregar una hebra nueva en el primer punto que corresponda a los puntos del hombro, en mi caso es este. Aquí donde tengo el marcador comienzan los puntos del cuello, entonces yo lo voy a hacer aquí. Ahí pasamos el gancho, tomamos nuestro hilo, lo sacamos por ahí y vamos a hacer 2 cadenas para subir, 1 y 2. Ahí, en ese mismo punto donde acabamos de agregar la lana, ahí vamos a comenzar la vuelta. Tenemos que hacer un punto alto doble. Así que doy las 2 lazadas, voy a ese mismo punto y tejo este punto alto doble. Y vamos a continuar haciendo un punto alto doble en cada punto. Pueden ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Entonces aquí voy al punto que sigue y tejo ese punto alto doble. Siguiente punto, pues lo hacemos igual. Así vamos a continuar entonces y nos vemos al final. Hacemos el último punto como siempre con un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Así que voy aquí al último punto
Comienzo un punto alto doble y comienzo un punto alto y los cierro juntos. Y ya está. Entonces ahora tenemos que continuar tejiendo sobre los puntos que tenemos aquí, igual que lo hicimos en el otro lado. Acuérdense, como siempre, hay que subir con 2 cadenas que no cuentan como un punto, dar vuelta al tejido, hacer un punto alto doble en cada punto, empezando en el primero. Y terminar en el último punto con un punto alto doble y un punto alto cerrados juntos. Así como lo hicieron en el otro lado. Van a continuar entonces tejiendo sobre estos puntos hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron aquí. Pues ya tengo el mismo número de vueltas en este lado que las que hice acá. Y si ustedes también, entonces vamos a cortar el hilo. Ya saben, si el hilo les quedó acá en la parte del cuello, entonces no hace falta dejar una hebra larga porque no la vamos a utilizar para coser. Y si les quedó el hilo acá en la parte exterior, en el lado de las mangas, entonces sí hay que dejar una hebra muy larga porque esta hebra la utilizaremos para coser esta parte. Una vez que la hayan cortado, entonces la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Pues ya tenemos el delantero, así es como ha quedado. Tenemos un lado y el otro. Quedó muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer la espalda, que yo por aquí ya la tengo. La espalda se teje exactamente igual al delantero. Van a comenzar con el mismo número de cadenas, mismos puntos y luego van a hacer las vueltas donde no aumentaron, las van a hacer igual al delantero y luego continuarán haciendo los aumentos igual que hicieron en el delantero. Luego continuarán tejiendo la parte de los puntos altos dobles y aquí viene la única diferencia. En el caso de la espalda no vamos a dividir los puntos para formar el cuello. En el caso de la espalda siempre vamos a tejer con todos los puntos. Así. Entonces van a tejer hasta que tengan el mismo número de vueltas que hicieron en el delantero. Y cuando terminen, muy importante, van a dejar una hebra larga porque esta hebra sí la vamos a utilizar para coser. Una vez que hayan terminado las 2 piezas, uniremos aquí los hombros. Así que vamos a colocar las 2 piezas enfrentadas. Yo tengo aquí delantero y acá espalda. Y las vamos a colocar con el lado derecho del tejido hacia arriba. ¿Y cuál es el lado derecho del tejido? Porque nuestras puntadas se ven igual por los 2 lados. Bueno, pues vamos a dejar como lado derecho del tejido este que tenemos aquí, donde vemos el derecho de la primera vuelta que hicimos. Este es el lado que consideraremos como lado derecho. Por acá igual tengo el lado derecho de esos puntos bajos extendidos que hicimos en la primera vuelta. Entonces nos vamos a colocar así con las piezas enfrentadas y vamos a enhebrar una aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser. Para unir los hombros y la manga, acuérdense que todo está en una misma pieza por el tipo de manga que estamos haciendo, que es la manga murciélago. Entonces yo sugiero utilizar el punto tipo colchón que vamos a hacer con la aguja lanera. Pero si alguien quiere unirlos de otra manera, no hay ningún problema, pueden hacerlo, lo que a ustedes les guste más. Entonces, vamos a pasar la aguja lanera por el primer punto que tengamos en la pieza opuesta a donde parte el hilo. Así que vamos a buscar acá el primer punto. En mi caso es este que tengo aquí. Y hay que pasar la aguja de adentro hacia afuera. Así, por ese primer punto. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el primer punto en este lado, que es este que tengo aquí.
Así que igual paso la aguja de adentro hacia afuera, así. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Ahora vamos al punto que sigue en este lado, que es este que tengo acá. Ahí paso la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora al siguiente punto en este lado, que es este de aquí. Y paso la aguja. Otra vez, vamos al punto que sigue en este lado. Y al punto que sigue en este lado. Muy fácil. Entonces vamos a continuar uniendo de esta manera hasta terminar con todos los puntos. Así ha ido quedando esta costura. Ya solo me falta hacer una puntada aquí y una en el último punto. Si ustedes también ya terminaron, vamos a pasar la aguja por el mismo lugar y así por acá, por el lado revés del tejido, vamos a hacer un nudo. Si quieren hacer 2 o 3, háganlos. Lo importante es que sientan segura el final de su costura. Entonces, ya que cosimos este lado, van a coser el otro lado de la misma manera. Ya tenemos las costuras de los hombros, así que ahora vamos a unir los costados. Aquí yo sugiero utilizar puntos deslizados y el mismo gancho que usamos para tejer la blusa. Y para eso nos vamos a acomodar con el revés del tejido de ambas piezas hacia afuera. Así que aquí tengo revés y revés. Y vamos a agregar una hebra nueva por aquí. En esta parte es igual. Si alguien quiere coserlo de otra manera, adelante. Ya saben que lo importante es que las piezas queden unidas. Así que vamos a unir con punto deslizado vuelta con vuelta de ambas piezas. Y para que no nos quede torcida la costura, se van a fijar aquí en la orilla. Siempre vamos a unir una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como esta, aquí está ese punto bajo extendido, con una vuelta en el otro lado que tenga una cadena en la orilla. Aquí, por ejemplo, miren, aquí en esta, tengo una cadena en la orilla y aquí está el punto, esta es la cadena que hicimos para subir. Y viceversa, siempre vamos a unir una vuelta que tenga una cadena en la orilla, así como esta, aquí está la cadena y aquí está el punto, con una vuelta que tenga un punto en la orilla, así como esta. Aquí este grande que ven es el punto bajo extendido. Entonces, de esa manera no se van a perder y su costura va a quedar parejita. Vamos a tomar entonces nuestra lana y el gancho 4 milímetros. Vamos a pasar el gancho por la primera cadena que tengamos ahí en la orilla. En mi caso es esta, así que lo paso por ahí y lo mismo hacemos con la otra pieza. Hay que buscar esa primera cadena, que yo ahí la tengo. Ahora tomamos la lana y la vamos a sacar por ahí. Y hacemos una cadena para asegurarla. Vamos a continuar uniendo vuelta por vuelta. Aquí tengo la primera. Aquí tengo un punto en la orilla, como pueden ver, así que voy a pasar el gancho por ese espacio. Y ahora buscamos la primera vuelta en el otro lado, que si se fijan tiene una cadena en la orilla. Entonces voy a pasar el gancho por ahí, así. Tomo la lana, la saco por ahí y por la argolla que tengo en el gancho. Ese es un punto deslizado. Es muy importante que no aprieten los puntos deslizados porque si no la costura se va a fruncir y va a quedar fea. Entonces traten de hacerlos flojitos para que queden bien. Si les cuesta mucho trabajo no apretar, entonces mejor tomen un gancho ya sea 4,5 o 5 milímetros para ver si eso les ayuda. Entonces vamos a seguir. Voy a la vuelta que sigue, que si se fijan tiene aquí una cadena en la orilla, así que voy a pasar
el gancho por este espacio y ahora voy a la vuelta que sigue en este lado que tiene un punto en la orilla. Aquí está, entonces voy a pasar el gancho por ahí. Tomo la lana, la saco por ahí y por la argolla que tengo en el gancho. Continuamos, siguiente vuelta. Tengo un punto en la orilla, paso el gancho por ese espacio y acá en la siguiente vuelta tenemos una cadena en la orilla. Así que pasamos el gancho por ese espacio y hacemos un punto deslizado. Voy a hacerlo otra vez. Aquí en la vuelta que sigue tengo una cadena en la orilla, paso el gancho por un espacio y en la vuelta que sigue acá tengo un punto en la orilla. Voy a pasar el gancho por aquí y hacemos un punto deslizado. Pues así de sencillo vamos a continuar uniendo hasta llegar aquí a la última vuelta de puntos bajos extendidos que hayan hecho. Hasta ahí vamos a coser. Esta parte que tiene ya los puntos altos dobles, aquí ya no vamos a coser, ¿ok? Vamos a coser hasta la última vuelta de puntos bajos extendidos. Ya casi llego a la última vuelta. Voy a hacer aquí un punto deslizado y aquí tengo ya la última vuelta. Si ustedes también ya terminaron, corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Después con la aguja lanera pueden hacer otro nudo si así lo sienten más seguro. Y van a coser el otro lado de la misma manera. Por el lado derecho del tejido, así es como nos queda la costura. Como ven, queda muy prolija y fue muy fácil hacerla. Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos las costuras de los costados y de los hombros, entonces ahora vamos a trabajar con el cuello. Nos vamos a acomodar en la espalda con el lado derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva cerca del centro. Vamos a agregar una hebra nueva en algún punto que tengan en el centro o cerca del centro. Y aquí pueden ver el derecho o el revés de esos puntos altos dobles. Las dos son correctas. Eso depende de cuántas vueltas haya tejido cada quien en esta parte. En mi caso yo veo el derecho, pero ya saben, también pueden ver el revés. No pasa nada. Bueno, entonces yo voy a agregar una hebra nueva aquí. Paso el gancho, saco el hilo y hacemos una cadena para asegurarlo. Vamos a tejer primero una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio del cuello. Empezamos a tejer en ese mismo punto donde agregamos la lana. Así que ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo uno en cada punto. Así que voy al que sigue. Pueden ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Meto el gancho en el punto que sigue, lazada, saco hebra y lazada, saco las dos argollas. Otra vez, siguiente punto, meto el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar aquí a la esquina. Así van esos puntos bajos. Voy a tejer aquí en el último punto. Y ahora tenemos que trabajar en el lateral del escote. En esta parte vamos a tejer 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos dobles. Así de sencillo. Entonces voy a acomodarme así. Vamos a la primera vuelta de puntos altos dobles que se nos presente, en mi caso es esta, y tenemos que hacer, como habíamos dicho, 2 puntos bajos. Así que voy a buscar 2 espacios. Miren, uno lo voy a hacer aquí y el otro lo voy a hacer aquí, entre los puntos. Continúo en la siguiente vuelta, aquí está. Entonces un punto bajo lo voy a hacer en este espacio y un punto bajo lo voy a hacer en este espacio. Otra vez aquí en esta vuelta voy a hacer uno en este espacio
y uno lo voy a hacer acá en este espacio. Y así vamos a continuar hasta llegar acá. Una vez que terminaron con este lateral, entonces vamos a seguir con los puntos que tenemos aquí en la parte baja del escote. Vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto. Yo por aquí voy al primer punto que tengo, Ahí hago un punto bajo y así voy a continuar en cada punto. Ustedes hagan lo mismo. Vamos a seguir así hasta llegar al otro lado. Luego continuaremos en este lateral, igual que hicimos acá, tejiendo 2 puntos bajos al final de cada vuelta. Y luego terminaremos con los puntos que nos quedaron en la espalda, haciendo un punto bajo en cada punto. Así vamos a dar entonces toda la vuelta. Pues ya me queda aquí un punto nada más donde tejer, ya di toda la vuelta al cuello. Y si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Ahí pasamos el gancho, sacamos por ahí la lana y por la argolla que tenemos en el gancho. Ahora haremos el resorte, pero lo vamos a tejer en esta dirección. Y además vamos a cambiar el gancho. Dejamos el gancho 4 milímetros y vamos a tomar uno más pequeño. Lo vamos a hacer con un gancho 3.5 milímetros. Hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a comenzar esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Aquí tengo la última cadena. Tenemos 6 puntos bajos que son con los que vamos a tejer todo el resorte. Así que vamos a continuar. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que se nos presenta aquí en la base. Y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora damos vuelta al tejido. Voy a acomodarme un poquito así. Damos vuelta al tejido. Ahora tenemos que ver el revés de los puntos bajos que acabamos de tejer. Comenzamos esta segunda vuelta en el tercer punto desde el gancho. Y para eso vamos a voltear un poquito el tejido y así pueden ver fácilmente la cabecita de sus puntos. Miren, aquí tengo el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Ahí es donde vamos a tejer. Estos 2 puntos que estamos saltando son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Allí no vamos a tejer, ¿ok? Entonces saltamos el primero, saltamos el segundo, vamos al tercero y ahí hacemos un punto bajo, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto, es decir, esta, la que está más lejos de nosotros. Esta es la hebra delantera y esta es la hebra trasera. Así que esta es la que tomamos y hacemos un punto bajo. Y continuamos haciendo un punto bajo igual tomando la hebra de atrás en los siguientes puntos. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. Cuando lleguen al último punto vamos a tejer un punto bajo, pero lo vamos a hacer normal, es decir, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Así que meto el gancho por aquí y hacemos ese último punto bajo. Esto lo hacemos así para que no se vaya formando un agujerito en la orilla. Así nos queda mejor terminado. Vamos a hacer la siguiente vuelta, que será la vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Así.
Vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto y ahora lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás, pero en todos los puntos. Empezamos en el primero. Así que tomo esta hebra de atrás, así, y hago el primer punto bajo. Siguiente punto, igual, tomo la hebra de atrás. Siempre lleven la cuenta de sus puntos. Siempre deben de tener 6 puntos. Seguimos tomando la hebra de atrás en todos los puntos. Aquí está el último y mucho cuidado con ese último punto. A veces si se aprieta, entonces cuesta trabajo verlo o tejer sobre él, así que cuiden que no se apriete. Ahí tomo la hebra de atrás y tejo el último punto bajo. Ya está esta vuelta número 3. Y ahora vamos a continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 hasta que demos toda la vuelta al cuello. Lo voy a hacer con ustedes una vez más. Entonces nos toca hacer la vuelta número 2. Hacemos un punto deslizado en el punto bajo que sigue aquí en la base. Y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el tercer punto desde el gancho. Así que saltamos el primero, el segundo y vamos al tercero. Ahí tomamos la hebra de atrás del punto y hacemos el primer punto bajo. Y continuamos tomando la hebra de atrás en cada punto para hacer estos puntos bajos. Ya saben, a excepción del último punto. En el último punto no lo hacemos así, vamos a tomar las 2 hebras de la cabecita del punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tenemos que hacer la vuelta número 3. Tenemos que hacer un punto bajo en cada punto tomando siempre la hebra de atrás. Empezamos en el primero. Así que así se va formando nuestro resorte. Ya vieron que fue muy fácil. Lo voy a hacer otra vez para que no queden dudas. Entonces vamos al punto que sigue, aquí en la base, al punto bajo que sigue y hacemos un punto deslizado y hacemos también un punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a tejer la vuelta número 2. Damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el tercer punto desde el gancho. 1, 2 y 3. Ahí. Tomamos la hebra de atrás y hacemos el primer punto bajo y continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. En el último punto no lo hacemos así, vamos a tomar el punto normal. Ya está. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás siempre. Empezamos a tejer en el primer punto. Y ya está. Entonces vamos a seguir repitiendo estas vueltas 2 y 3. Pues ya he dado la vuelta al cuello, ahora se los enseño por delante y lo que nos toca ahora es cerrar, pero antes quiero mencionar
Si a alguien no le quedó exacto aquí el número de puntos en la base, entonces yo recomiendo dos cosas, o dos opciones, mejor dicho. Una es que hagan 3 puntos deslizados en el final, den vuelta a su tejido y comiencen la segunda vuelta en el cuarto punto desde el gancho. ¿Por qué? Porque van a saltar esos 3 puntos deslizados que hicieron. Y entonces ya tejen su vuelta 2 y su vuelta 3 normalmente. Esa es una opción. Y la segunda opción es hacer solamente un punto deslizado al final en el último punto, dar vuelta al tejido, comenzar la segunda vuelta en el segundo punto desde el gancho, porque nada más hicieron un punto deslizado, y tejer la vuelta 2 y la vuelta 3 ya normalmente. Esas son las opciones que les doy. Ustedes prueben y vean qué les funciona mejor. Y ahora sí, entonces vamos a cerrar. Terminamos entonces esa vuelta 3 y vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base en el mismo punto donde terminamos. Y ahora sí, vamos a unir estos puntos con las cadenas que tenemos en este lado. Así que vamos a utilizar igual punto deslizado. Vamos al primer punto que tenemos en este lado y tomamos la hebra de adentro, así. Y vamos a la primera cadena que tenemos en este lado y ahí pasamos el gancho. Aquí tenemos el hilo. Lo vamos a tomar y lo vamos a sacar por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Y ya está, ya llevamos uno. Vamos a hacer lo mismo en cada punto. Vamos al punto que sigue, tomamos la hebra de adentro, así. Vamos a la cadena que sigue acá. En mi caso es esta de aquí. Tomamos el hilo, lo sacamos por ahí y por las argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, siguiente punto, aquí, tomo la hebra de adentro, siguiente cadena acá. Tomo el hilo y lo saco. Siguiente punto, aquí, siguiente cadena acá. Siguiente punto aquí y siguiente cadena acá. Y voy al último, tengo aquí el último punto y la última cadena. Y ya quedó. Corten su hilo o lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y por delante así es como ha quedado el cuello. Quedó muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar en las mangas. Vamos a hacer en las mangas un resorte igual al que hicimos en el cuello. Cualquiera de las dos mangas se tejerá igual, así que ustedes empiecen con la que quieran. Yo ya tejí la de este lado, ahora voy a hacer la de acá, pero ustedes pueden comenzar con cualquiera de las dos mangas. Como les digo, las dos se tejerán igual. Este resorte de las mangas lo vamos a tejer por entero con el gancho 4 milímetros. El gancho 3.5 milímetros ya no lo vamos a usar. Este ya lo podemos dejar a un lado. Ya no lo vamos a usar. Entonces vamos a tomar nuestro gancho 4 milímetros. Agregaremos una hebra nueva en el espacio que nos quedó a un lado del final de la costura del costado. Entonces aquí está el final de mi costura y en ese espacio voy a pasar el gancho. Sacamos la hebra y hacemos una cadena para asegurarla. En ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo, así que ahí volvemos a meter el gancho y tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a continuar haciendo igual que lo hicimos en los laterales del cuello. Vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos dobles. Así que aquí voy a esa primera vuelta de puntos altos dobles que tengo, voy a hacer un punto bajo en este espacio y voy a buscar otro espacio, pues puedo hacerlo aquí o puedo hacerlo aquí. Yo voy a escoger hacerlo aquí.
Ustedes escojan cualquiera de los espacios, ¿ok? Lo importante es tejer 2 puntos al final de esa vuelta de puntos altos dobles. Ahora voy a la que sigue, voy a tejer aquí un punto bajo y acá en este espacio voy a tejer otro. Siguiente vuelta, voy a tejer un punto bajo aquí y voy a tejer, lo puedo hacer aquí o aquí, pero yo voy a escoger hacerlo aquí. Ahí están 2 puntos bajos. Entonces vamos a continuar así, haciendo 2 puntos bajos al final de cada vuelta de puntos altos dobles hasta dar toda la vuelta. Pues ya he dado toda la vuelta y vamos a terminar haciendo un punto bajo en el espacio que tenemos a un lado del final de la costura del costado. Entonces ahí hacemos el último punto bajo y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora comenzamos el resorte. Acuérdense que es igual al que hicimos en el cuello, pero ahora lo vamos a tejer con menos puntos. Y acuérdense también que no cambiamos de gancho, seguimos con el gancho 4 milímetros. Entonces vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto bajo y continuamos haciendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está la última. Tenemos entonces 5 puntos bajos para tejer este resorte. Voy a tejer un poquito más con ustedes para que vean que es exactamente lo mismo que hicieron en el cuello. Entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo aquí en la base y un punto deslizado en el siguiente punto bajo. Damos vuelta al tejido. Comenzamos esta segunda vuelta en el tercer punto desde el gancho, así que saltamos el primero, el segundo y en el tercero tejemos el primer punto bajo tomando la hebra de atrás y continuamos así en los siguientes puntos. En el último punto no lo hacemos así. Acuérdense que tenemos que tomar las 2 hebras de la cabecita del punto. Es decir, lo tejemos normal. Ahí está. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora tejemos 5 puntos bajos tomando la hebra de atrás en todos los puntos. Empezamos en el primero. Y entonces van a continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3, así como hicieron en el cuello, hasta dar toda la vuelta a la manga. Pues ya he dado toda la vuelta y si ustedes también, entonces vamos a unir igual que hicimos en el cuello. Así que hacemos un punto deslizado en el último punto bajo donde unimos aquí en la base. Y ahora unimos puntos con cadenas en el otro lado. Así que vamos al primer punto bajo, tomamos la hebra de adentro y ahora acá en la primera cadena pasamos el gancho y hacemos un punto deslizado. Y así continuamos en cada punto y en cada cadena. Y una vez que hayan terminado, corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Una vez que terminaron con la primera manga, tejen la segunda.
Ya saben, como les había dicho, las dos se tejen exactamente igual, así que agregan una hebra nueva en el espacio que queda a un lado del final de la costura del costado, ahí tejen el primer punto bajo y continúan haciendo los puntos bajos igual que lo hicieron acá. Y después continúan con el resorte. Ya que terminamos con las mangas, entonces vamos a hacer el resorte que lleva la parte inferior de la blusa. Es un resorte igual a los que ya hemos hecho en las mangas y en el cuello. Entonces nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia afuera en la espalda de la blusa. Aquí tengo la espalda. Y vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengamos cerca del centro. Seguimos trabajando con el gancho 4 milímetros. Así que busquen una cadena entonces que tengan en el centro o cerca del centro. Yo lo voy a hacer aquí. Pasamos por ahí el gancho, sacamos la lana y vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto bajo. Y continuamos haciendo un punto bajo en cada cadena. Aquí está la última. No se preocupen si se abre esa cadena, simplemente jalen el hilito que quedó. Después este hilo lo vamos a rematar haciendo un nudo y lo vamos a esconder, entonces ya no se va a abrir esa cadena. Tenemos 5 puntos para tejer este resorte, 5 puntos bajos, igual que hicimos en las mangas, y vamos a tejerlo igual. Así que en la misma cadena donde agregamos la lana, ahí vamos a hacer un punto deslizado y hacemos un punto deslizado en la siguiente cadena. Damos vuelta al tejido. Comenzamos la vuelta número 2 en el tercer punto desde el gancho, 1, 2 y 3. Tomamos la hebra de atrás y tejemos el primer punto bajo y así continuamos en cada punto. En el último punto no lo hacemos así, tomamos el punto normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en el primer punto y vamos a hacer 5 puntos bajos tomando siempre la hebra de atrás. Y continuamos repitiendo la vuelta 2 y 3, ahora hasta terminar con todas las cadenas que tenemos en la parte inferior, que es donde estamos haciendo ahora los puntos deslizados. Entonces aquí, por ejemplo, voy a comenzar nuevamente la vuelta 2, así que hago un punto deslizado en la siguiente cadena y un punto deslizado en la cadena que sigue. Y ahora sí, tejo la vuelta 2, luego tejeré la 3 y seguiremos haciendo lo mismo, ¿ok? Hasta dar toda la vuelta a la parte inferior de la blusa. Entonces, pues vamos a hacerlo. Una vez que hayan dado toda la vuelta, entonces hay que unir puntos con cadenas exactamente igual a como lo hicieron en el cuello y en las mangas. Y una vez que terminen, corten su lana y la pasan por la argolla del gancho. Una vez que terminen la blusa, van a esconder todos los hilitos que fueron quedando. Los van a esconder por el revés del tejido con ayuda de la aguja lanera. Se trata de pasar esos hilos entre los puntos un poco a que queden escondidos y nada más. No hace falta seguir ningún orden, nada. Ustedes simplemente los pasan entre los puntos. Con los hilitos que quedaron de cuando agregaron hebras, yo les recomiendo que primero hagan un nudo y después escondan ese hilo. Aquí, por ejemplo, tengo este hilo que me quedó de cuando hice la costura del costado, así que primero hago un nudo
Y ahora ya voy a esconder este hilito, lo voy a pasar entre los puntos. Y una vez que terminen, si les quedó algún sobrante, córtenlo. Y con eso hemos terminado ya nuestra blusa con manga murciélago. A que fue un proyecto súper fácil. Se tejió rápido, cómodo y queda genial. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.